Informativo Mira TV está en ti. Todos bienvenidos a la entrevista, como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy tenemos un invitado a quien nos complace presentar. Se trata del abogado Eddie Rosales, quien es fiscal emérito del Ministerio Público, y con él vamos a tratar un tema que está en boga en el país, que seguramente será discutido durante muchos días, y se trata de la convocatoria que hace el presidente Nicolás Maduro a una asamblea constituyente comunal, entre comillas, ¿no? Aunque creo que en el decreto no lo dice. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí. Muy amable. Me gustaría que comenzáramos primero por su opinión acerca de esta convocatoria. Sí, bueno, la convocatoria parte de alguna manera, presumo, que con algunas fallas en lo que respecta a su origen. El presidente de la República está facultado para tomar la iniciativa al respecto, pero la iniciativa y la convocatoria como tal son dos figuras absolutamente distintas entre sí. La convocatoria le corresponde al pueblo soberano, que es el depositario del poder constituyente originario. Eso está plasmado así en el artículo 347 de la Constitución. Es decir, se dice en el artículo 347 a quién le corresponde convocar. Y en el artículo 348 se dice y se señala, se describen quiénes son los órganos y los entes que tienen facultades para tomar la iniciativa al respecto. Son cosas absolutamente distintas, tratadas en artículos absolutamente distintos. Ahora, fíjate, por ejemplo, ya el presidente introdujo el decreto ante el Consejo Nacional Electoral y decía que tiene fuerza jurídica y vigencia en todo el territorio nacional. Ya ese decreto. ¿Qué significa eso para el país? Sí, ese decreto nace con motivo de la facultad o la atribución que constitucionalmente se le otorga al presidente en cuanto a la iniciativa de convocar. Indudablemente, desde el mismo momento en que lo emite, estando facultado para ello, ese decreto tiene vigencia. El problema es de otra naturaleza. El problema incluso es naturaleza política. Si el presidente tiene la facultad para tomar la iniciativa de convocar, es el pueblo al que le corresponde decidir si convoca o no, y eso debe hacerlo tal cual se hizo en el pasado. En el 99. En el 99, mediante referéndum. Yo tengo la impresión de que el oficialismo se niega y se va a negar a cualquier posibilidad electoral, incluso enmarcada dentro de los términos de la instalación, convocatoria, funcionamiento y aprobación de lo que eventualmente decida una Asamblea Nacional Constituyente. No se van a someter a referéndum alguno. Esa sería medularmente la diferencia entre la constituyente convocada por el Chávez y ahora esta constituyente con Maduro, o cuáles serían, de acuerdo a sus estudios, la diferencia. Hay una diferencia procedimental. Para el momento en que el presidente Chávez convoca una Asamblea Nacional Constituyente, toma la iniciativa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, nada estaba escrito al respecto, porque en la Constitución del 61 no había nada que regulara lo inherente a esa figura. En este caso en particular, basados en la experiencia de aquel entonces, se hicieron o se promulgaron o se estructuraron los artículos 347, 348 y 349. Esos no salieron de la nada. Esos artículos se estructuraron basados en lo que fue esa experiencia en el año 99. ¿Y qué fue lo que nos dijo esa experiencia? ¿Quién convocó basado en la iniciativa? El presidente Chávez. Tal cual lo ha hecho el presidente Maduro. Pero ¿a quién le correspondió, como sujeto calificado, decidir si se convocaba o no a una Asamblea Nacional Constituyente? Al depositario. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que está planteando Maduro? Una selección de 500 constituyentistas basados en criterios que no son la universalidad
el voto secreto y directo? Ese es otro asunto. Primero que todo, el primer filtro, digamos, para que la constituyente se instale y sea previamente elegida, tiene que ver con la convocatoria a un referéndum. Por ese filtro parece que no va a pasar esta convocatoria. ¿Eso qué le corresponde? Por ejemplo, ya el presidente introdujo el decreto en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué debe hacer el Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral debe convocar a un referéndum y debe establecer cuáles son las bases electorales o comiciales respecto a las cuales el pueblo debe pronunciarse. Esto es muy simpático. Ahora, pero las bases las dijo Nicolás Maduro. ¿Ya? Claro, pero el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad de pronunciarse al respecto porque es al Consejo al que le corresponde elaborar las preguntas que van a ser sometidas a consideración del soberano. Recuerda que en el pasado, en el año 99, se le preguntó a los ciudadanos si estaban de acuerdo o no en convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Y también se hicieron preguntas después de haber modificado unas que inicialmente se habían planteado acerca de lo que eran las bases comiciales. En esta oportunidad, este gobierno que dice invocar la democracia participativa, no pretende hacerlo. Y creo efectivamente que no lo va a hacer. Ahora, ¿quiénes en este momento tienen la facultad de convocar a convocar una Asamblea Nacional Constituyente? Órganos que tienen representatividad. Eso no fue hecho al garete. El presidente de la República, ¿okay? La presidencia es un órgano de toda representatividad porque es electo popularmente, ¿okay? La Asamblea Nacional, con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes, no es ningún órgano que goce de mayor representatividad que la Asamblea Nacional. Las 2/3 partes de los integrantes de los consejos municipales en todo el país y también por gozar de representatividad un 15% de los ciudadanos que conforman parte del padrón electoral. Entonces, ellos tienen la facultad de invitar al pueblo a que se pronuncie y decida. ¿Tiene la facultad, de, por ejemplo, el presidente de colocar las bases de la convocatoria como lo ha hecho? Él puede colocar las bases de la convocatoria, pero esas bases en un país que se precie de ser democrático tienen que ser objeto de una ardua y extensa discusión. El gobierno impuesto pretende imponer las bases comiciales. Cuando llamas, por ejemplo, a que 250 de los 500 constituyentistas podrían ser electos por las VC, por la gente de las misiones, etcétera, etcétera, que son venezolanos y tienen pues las posibilidades de... ¿Qué significa eso? Que violenta de alguna manera la universalidad del voto y que regula el asunto relacionado con las postulaciones atendiendo a sus propios intereses. Hay quienes dicen que así hacen las elecciones, las votaciones en Cuba, por ejemplo. ¿Perdón? Hay quienes dicen que hacen las elecciones en Cuba de esa manera. Sí. Es que yo creo que las elecciones no deben sectorizarse, o mejor dicho, la capacidad de elegir no debe estar, ni de ser postulado además, debe ser sectorizada, porque todos los ciudadanos, atendiendo a los principios constitucionales, tienen derecho a elegir y a ser elegidos. Tú no puedes convertir el asunto o atribuirle carácter clasista al asunto electoral. Y eso es de alguna manera lo que el gobierno está haciendo, tratando de obtener alguna ventaja considerable, porque por supuesto va a postular a aquellos sujetos que forman parte de entes en los cuales ejerce un control absoluto y omnímodo. Aquí van a postular a milicianos. Por Dios, podemos imaginar... Ya garantizado 250 votos. Claro, podemos imaginar cuál va a ser la postura de los milicianos, sumisa y genuflexa, frente a los dictámenes del La gobierno. no convocatoria o posibilidad de hacerlo a través de partidos políticos también está... Esa fue una exclusión que también es inconstitucional, y lo digo expresamente. Esto no es un asunto en el cual van a participar los partidos políticos. ¿Y por qué? Porque le da la gana. Sí, son precisamente entes de participación política naturales. Por Dios, esa es la herramienta más adecuada de participación política que tiene la sociedad democrática. Ahora, los poderes constituidos en este momento, Asamblea Nacional, etcétera, etcétera, después de, por ejemplo, de tener ya una Asamblea Nacional Constituyente en funciones, que se lograse
¿quedan en qué posición jurídica? Uno de los objetivos lo constituye la Asamblea Nacional. El gobierno quiere destrozar a esta Asamblea Nacional y ve en la existencia de una Asamblea Nacional Constituyente la posibilidad que ésta se diluya, se disipe, deje de existir, por supuesto, creando nuevas más bases para una elección que lo favorezca y que permita en absoluto o controlar en absoluto el poder en un ente como ese. Las opciones legales, porque sabemos pues que buena parte del país está en desacuerdo y está realizando protestas a lo largo y ancho del país. Pero ¿cuáles son las opciones que tiene desde la perspectiva legal la oposición de enfrentar esto que está pasando? No, yo creo que la respuesta tiene que ser política. No creo que hayan opciones desde el punto de vista legal. Sí, se atiende al contenido y a lo previsto en la Constitución. Opción legal, en dado caso que se produzca y se respete la Constitución. Nosotros quienes estamos en desacuerdo y creemos que la salida no es la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente, tenemos que tener la posibilidad de decir si esta debe ser convocada o no. Y si llegara a convocarse y llegar a ejercer funciones una Asamblea Nacional Constituyente, nosotros debemos tener la posibilidad de decir si la nueva Constitución debe ser aprobada o no. Creo que el gobierno no se va a someter a ese dictamen. Fíjate que, está planteado y ya debían haberse hecho unas elecciones a gobernadores que ya están vencidas y alcaldes. Para el año que viene, ciertamente, debía convocarse la elección presidencial. Sin embargo, a raíz de esta convocatoria, de esta nueva opción que ha planteado el gobierno, muchos dicen que estas elecciones van a ser simple y llanamente dejadas de lado. Argumentan algunos que porque el presidente Nicolás Maduro se quiere perpetuar en el poder a través de esta jugada. ¿Sería esto un jaque mate del gobierno o la oposición? No tengo duda de que el gobierno quiere perpetuarse en el poder, pero el gobierno y el oficialismo, y particularmente el presidente de la República, al hacer ese llamado a que se constituya una Asamblea Nacional, generó un efecto positivo para la oposición. Logró que ésta se unificara en contra de ese proyecto. El rechazo es casi absoluto a nivel nacional. Ese ha sido uno de los efectos que esa postura torpe del gobierno, que por supuesto tiene por objetivo el de perpetuarse en el poder, como obstruyendo cualquier evento, la posibilidad que se celebre cualquier evento electoral. Esa es una de las razones en cuya virtud eso sucedió. Por cierto, voy a hacer referencia a un argumento del ilustre diputado Cabello. El ilustre diputado Diosdado Cabello ha señalado, entre una de las razones en cuya virtud no se han celebrado las elecciones regionales, es que se perdió tiempo en la celebración, o mejor dicho, en los trámites relacionados con el asunto del referéndum. Es decir, no hay regionales porque el CNE se ocupó de lo relacionado con el referéndum. Pues el argumento vale en contrario, como decimos los abogados ahora. No puede haber constituyente porque está pendiente la celebración de unas elecciones regionales. En la próxima parte vamos a seguir conversando con el doctor Eddie Rosales, precisamente acerca de esta convocatoria que ha hecho el gobierno para una Asamblea Nacional Constituyente y los intríngulis que van dentro de todo este proceso político y jurídico que se está viviendo en el país. Siguen con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Bien, amigas y amigos, continuamos en la entrevista, hoy conversando con el doctor Eddie Rosales acerca de la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente y todo lo que eso ha generado en el país. Y precisamente, doctor, me gustaría conversar con usted acerca de lo que se ha dicho de la ruptura del hilo constitucional en Venezuela, que de acuerdo a lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los decretos aquellos, las sentencias 155 y 156 habrían generado una ruptura del hilo constitucional. Posterior a ello, una cantidad de manifestaciones en todo el país, ahora esta convocatoria. Constitucionalmente, ¿dónde estaría ubicado el país con todo esto que está sucediendo? Porque de acuerdo a algunos analistas, simplemente esto sería una patada a la República. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que fue la postura de la Fiscal General de la República. Me pareció valiente
pero insuficiente, por una razón en particular, y eso lo digo con alguna propiedad. Yo soy fiscal jubilado del Ministerio Público. La fiscal denunció la ruptura del hilo constitucional. La ruptura del hilo constitucional supone, de alguna manera, la comisión por parte de los autores de un delito. Un hecho punible, que algunos consideran está enmarcado dentro del artículo 132 del Código Penal. Esa no es la discusión. Sin embargo, pues bueno, la postura que asumió la fiscal del Ministerio Público fue de alguna manera timorata, porque ella es la titular de la acción penal. Porque no si la ejerció. presume, claro, si presume cometido un hecho punible derivado de la ruptura del hilo constitucional, debió iniciar o ordenar la apertura de una investigación con la finalidad de determinar responsabilidades y de ejercer la acción penal correspondiente frente al... Sí, de no hacerlo, como en efecto no lo hizo, ahora eso era la intención, era neutralizar la Asamblea Nacional. Sí. Ahora se convoca esta Asamblea Nacional Constituyente que también tiene la misma intención. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que lo que quieren es traje a la medida. Nosotros no, yo me temo incluso, si llegara esta convocatoria a sobreponerse y a tener un sitial privilegiado frente a la celebración de las elecciones a gobernadores o las elecciones regionales, yo supongo que de alguna manera se van a estructurar algunas normas destinadas a obstruir la posibilidad que esas elecciones se celebren. Ahora en fíjate particular. que ahora ya el presidente Maduro inclusive convocó a los consejos municipales a grandes reuniones y van a empezar a convocar a la gente para que opine y para activar lo que ellos ya tienen en marcha. Eso constituye un fraude por la manera en que el gobierno está procediendo. Si no hay una convocatoria, un referéndum consultivo conforme al cual el pueblo puede expresar su interés o no en que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, quienes nos oponemos a este gobierno no debemos participar en esa charada. La MUD llamó a rebelarse ante esta convocatoria. También, obviamente sabemos que es una acción política, pero ¿cuáles son las opciones para rebelarse efectivamente como está indicando la MUD? Para mí la opción sigue siendo la que se planteó en un principio. Yo sé que ese es un discurso que no tiene en líneas generales muchos, muchos partidarios, pero yo creo que la salida es electoral. Y yo creo que la calle en este momento, basada en la protesta pacífica, es innegociable. Pero fíjate, por ejemplo, ayer, hace esta semana, convocaron a una protesta hasta las 10 de la mañana y la gente se quedó hasta las 12 de la noche. Sí. Son, digamos que situaciones que de alguna manera indican o que la gente está muy cansada o que los liderazgos no están precisando a su gente. Yo decía ayer, conversando con algunas personas, que no tenemos alternativas quienes nos oponemos, quienes creemos en la libertad y la democracia. Tenemos que darle un voto de confianza al liderazgo del opositor bajo la creencia de que sus actuaciones se van a adecuar a las exigencias del momento. Yo aspiro que eso sea así. En el supuesto negado que se dé un diálogo, que después de las guerras dialoga la gente, ojalá que esta posibilidad de llegar a algún camino que donde salgamos adelante los venezolanos no tenga que pasar por ninguna guerra. Así es. En el supuesto negado que se logre un acuerdo, ¿cuáles serían los parámetros? Por ejemplo, en el caso que se dé una Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuáles serían las condiciones que fuesen realmente incuestionables para poder realizar esta convocatoria y que pues nadie pierda, sino que sea realmente el pueblo venezolano el que pueda determinar el futuro de su país? Que todas las actuaciones destinadas a que el diálogo se celebre tienen que ser producto del consenso, con la intervención de mediadores, de alguna valía, de prestigio. La intervención de los mediadores que hasta ahora ejercieron funciones como tales o han ejercido funciones como tales fue una imposición gubernamental. Rodríguez Zapatero, el presidente Torrijos y el presidente Fernández. Las partes en conjunto
tienen que decidir quiénes ¿Están son los que planteada van a esa posibilidad, crees tú, en este momento? En este momento no lo creo, pero yo creo que hay que apuntar hacia allá. El problema no es el diálogo, esa es la herramienta adecuada para resolver las situaciones de conflicto. El problema no han sido los dialogadores y quienes han intervenido a manera de coadyuvar en favor de que se resuelva la situación. Pero el diálogo no. El diálogo es la salida adecuada y la salida perfecta. Fíjate tú, hay gente que cree, y eso es terrible, cree que no vamos a poder seguir soportando esta situación, y yo siempre les recuerdo, en Siria hay un conflicto donde la oposición armada y el gobierno se mantienen inmóviles, estáticos y en su misma posición desde hace 6 años. Y es una guerra. Es decir, se ha soportado con un costo exagerado y considerable, pero se mantienen ahí inertes. El gobierno sigue siendo gobierno y la oposición armada sigue siendo oposición armada. ¿Cuáles serían las líneas? Porque fíjate, por ejemplo, elecciones generales no están planteadas legalmente, pero esa es una de las peticiones que han hecho sectores de la oposición. Esta asamblea constituyente comunal, vecinal, tampoco está planteada. No. Entonces, ¿cuál sería la posibilidad de salir y no entrar en un conflicto mayor del que estamos viviendo en este momento? La salida constitucional tiene que ver con el cumplimiento de la normativa constitucional. Es decir, unas elecciones generales no están planteadas. Y no están planteadas porque no existe esa posibilidad desde el punto de vista constitucional. Tampoco una Asamblea Nacional Constituyente en los términos en los que ha sido convocada por el presidente de la República. La salida tiene que ver con la estructuración y publicación inmediata con fechas ciertas de un cronograma electoral referido a los eventos electorales que deben producirse desde hoy hasta el año 2018. Estás hablando, por ejemplo, de las elecciones este año de gobernador, alcalde, y para el próximo año también la convocatoria de una elección presidencial. Sí, exactamente. Esa sería, de acuerdo a tu criterio, una bombona de oxígeno para... Sí, una bombona de oxígeno para ambas partes. Para ambas partes. Para ambas partes. Okay. Y de alguna manera porque el reconocimiento, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, porque eso implica el reconocimiento mutuo, tácito, de lo que es el liderazgo oficial, pero también el reconocimiento de las peticiones. Ahora, esa batuta la tiene el Consejo Nacional Electoral, tomando en consideración el apego que tiene con el gobierno. ¿Crees que o sea, cómo convencer a este Consejo Nacional Electoral? Hay muchos que dicen que con ese Consejo Nacional Electoral no se puede porque no hay confianza. Yo sí creo que se puede. No hay confianza, pero yo sí creo que se puede hacer. Nosotros hemos ganado elecciones con ese Consejo Nacional Electoral. Y en la medida en que somos mayoría, en el entendido que somos mayoría, y somos una mayoría mucho más mayoría que en el pasado, porque el gobierno con esto lo que ha hecho es restar. El gobierno no suma, la oposición suma frente al cercenamiento de las libertades. Yo sí creo que pueden hacerse, pero en todo caso, como parte de la negociación, pudiera plantearse una remoción del Consejo Nacional Electoral. Recuerda que el Tribunal Supremo de Justicia extendió de alguna manera la gestión de 2 de las funcionarias o de la rectora del Consejo Nacional Electoral, cuya gestión precisamente se había vencido. Yo creo que eventualmente eso puede ser parte de una negociación. 5 rectores, 2 claramente oficialistas, 2 claramente opositores y 1 electo por consenso. Que ahí es donde está, digamos, que una pequeña piedra de tranca en este proceso. Sí. Hay muchos venezolanos que están esperando ver qué va a pasar, que están muy angustiados. Hay de verdad que muchas inquietudes, mucho temor, clases que se están perdiendo, etcétera, en todo este proceso. A esa gente que está esperando una opción, esperando a ver qué pasa, ¿qué les podemos señalar dentro de todo lo que está sucediendo? No hay manera de que nosotros obtengamos y que se restituyan los derechos que han sido esquilmados si no luchamos. No hay. El gobierno no es dadivoso. Eso va a depender efectivamente de lo que nosotros hagamos, de cuánto protestemos y de la inteligencia y la audacia y la claridad estratégica con la que se conduzca esa protesta. Eddie, súper contenta por esta interesante conversación y espero que vuelvas pronto. Seguro, cómo no, con muchas gracias a ustedes. Gracias también a ustedes, nuestros queridos televidentes, por habernos acompañado en esta oportunidad. A nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Nava, nos despedimos deseándoles una excelente tarde. Muchísimas gracias. También quien les habla, Daisy Oropesa, se despide deseando que Venezuela
salga adelante, que Dios nos ilumine y que este pueblo pueda renacer, porque nosotros tenemos la gran capacidad de trabajo y de lucha y somos gente buena de corazón. Que Dios nos acompañe en esta lucha. Muchísimas gracias. Informativo Mira TV está en ti.